sobre los filósofos de la filosofía medieval. La filosofía medieval se desarrolló entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y el Renacimiento en el siglo XV. En este periodo la filosofía estuvo profundamente influenciada por el cristianismo, aunque también interactuó con las tradiciones filosóficas griegas y romanas. Los filósofos medievales intentaron integrar la fe cristiana con la razón, creando una síntesis entre la revelación divina y la filosofía racional. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los filósofos. Anselmo de Canterbury, nacido en el año 1033 y falleció en el año 1109. Anselmo es conocido como uno de los principales filosóficos escolásticos. Su argumento más famoso es el argumento ontológico para la existencia de Dios, que sostiene que, dado que podemos concebir a Dios como el ser más grande que puede imaginarse, entonces debe existir en la realidad, ya que existir en la realidad es más grande que existir solo en la mente. Anselmo también trabajó sobre temas de la fe y la razón, insistiendo que la fe procede a la razón, pero que la razón puede ayudar a entender mejor los misterios de la fe. San Agustín de Hipona, nacido en el año 354 y falleció a sus 430 años. San Agustín es uno de los filósofos más influyentes de la Edad Media. Nació en lo que hoy es Argelia y se convirtió en obispo de Hipona. Agustín desarrolló una filosofía cristiana basada en la interpretación de las Escrituras. En su obra más conocida, La ciudad de Dios, expone una visión de la historia humana como una lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. A diferencia de Platón, Agustín pone énfasis profundo en la gracia divina, argumentando que la razón humana es limitada debido al pecado original y que la salvación solo puede alcanzar a través de la fe y la gracia divina. Ahora vamos a hablar sobre Boecio, nacido en 480 y falleció en el año 520. Boecio fue un filósofo y teólogo romano conocido principalmente por su obra en la consolación de la filosofía, aunque vivió en el fin del Imperio Romano. Su obra influyó profundamente en la filosofía medieval, en la consolación de la filosofía. Boecio reflexiona sobre el destino, la fortuna y la felicidad, sugiriendo que la verdadera felicidad solo se encuentra en la virtud y en el entendimiento racional, no en los bienes materiales. Este pensamiento tuvo una gran influencia en la transmisión hacia la filosofía escolástica. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es sin duda uno de los filósofos más influyentes de la filosofía medieval. Su obra más importante es la Summa Teológica, en la que intenta sistematizar la enseñanza cristiana y la filosofía aristotélica. Aquino defendió la idea de que la razón humana y la revelación divina no están en conflicto, sino que se complementan. Utilizó la filosofía aristotélica para desarrollar sus ideas sobre la naturaleza de Dios, la moralidad, la ética y la existencia humana. Aquino también argumentó que la existencia de Dios puede demostrarse a través de la razón mediante sus famosos 5 vías, un conjunto de argumentos que interpretan probar la existencia de un ser supremo a partir de la observación del mundo natural. Guillermo de Osclan es conocido por su principio de la navaja de Osclan, que sostiene que ante la presencia de varias explicaciones posibles para un fenómeno, la más sencilla es generalmente la correcta. Este principio influyó profundamente en la filosofía posterior, especialmente en la ciencia. Osclan también fue un crítico de la excesiva abstracción de la filosofía escolástica y defendió que interpretación más empírica del conocimiento, su enfoque nominalista cuestionaba la existencia de universales conceptos abstractos como humanidad o rojez, fuera de la mente humana. En resumen, les puedo decir que la filosofía medieval fue una época en la que los pensadores intentaron armonizar la razón con la fe, buscando explicar el mundo y la existencia humana desde una perspectiva cristiana. Filósofos como San Agustín, Boecio, Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquino y Guillermo de Osclan dejaron un legado duradero en la historia del pensamiento que sentó las bases para la filosofía moderna. Sus ideas y debates sobre la razón, la fe y la moralidad siguen siendo estudiados y discutidos en las filosofías contemporáneas.